Les habla Jesús Miguel Calderón, directo en directo. El tema de la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori ha generado pues controversia. Se esperaba que genere controversia, unos a favor, otros en contra, pero aquí lo que manda es la ley. ¿Le corresponde o no le corresponde? El beneficio económico destinado a Alberto Fujimori será de 15.600 soles por su periodo gubernamental entre 1990 al 2000. Al comienzos de este año, el Congreso que hoy favorece al expresidente Alberto Fujimori, ya recordemos que había negado a una solicitud de Pedro Castillo, el presidente también, que ahora está preso, digamos, prisión preventiva, se le había negado una pensión similar, ¿no es cierto?, por tener una acusación constitucional en su contra. Muy bien, vamos a despejar dudas. Yo personalmente no conozco muy bien la ley, no soy abogado, no soy constitucionalista, ni menos pertenezco al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, para interpretar la ley. Pero sí, César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, con propiedad, nos puede explicar exactamente qué ha ocurrido en este caso de la pensión vitalicia para el expresidente Alberto Fujimori. ¿Por qué a él sí y por qué a Pedro Castillo no, por ejemplo, ¿no? Que está insistiendo Pedro Castillo, después de haber salido positivo el pedido del señor Alberto Fujimori. Señor César Delgado Guembes, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús Miguel. A ver, ¿cómo le explicamos al público? Porque usted sabe muy bien que está dividida por las opiniones, ¿no es cierto? Entonces, hablemos con la ley en la mano, ¿no es cierto? ¿Cómo es este tema de la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori? Por favor, le escuchamos atentamente. Bueno, en principio, Jesús Miguel, como tú lo mencionas, es independiente el juicio que uno deba emitir en el caso del señor Fujimori de la afinidad o de la posición contraria que uno tenga a su persona. Así es. Tanto como al indulto que se le otorgó, independientemente de esos dos factores, que haya afinidad con las políticas o con la persona del señor Fujimori o con el indulto del que él fue objeto, existe esta norma que es la ley 26.519, que reconoce a los presidentes de la República que han concluido su mandato una pensión vitalicia equivalente a la remuneración que percibe un congresista. Ese monto es alrededor de 15.600 soles. Pero en el artículo segundo de esta misma ley se señala que el beneficio que debería otorgársele a un expresidente de la República se le suspende cuando de por medio existe una acusación constitucional. ¿Ya? Esta situación puede quedar condicionada, sin embargo, a la conclusión del proceso judicial en el que el resultado de la sentencia sea una sentencia absolutoria y que en consecuencia se declare inocente a quien ha sido acusado constitucionalmente. Entonces acá tenemos dos problemas básicos. Uno, que la ley señala que existe una suspensión de la pensión vitalicia. Esa suspensión puede ser a un plazo determinado o puede ser de carácter indefinido. Si estamos ante el supuesto de que el Poder Judicial declarara la inocencia y por lo tanto se absolviera de los cargos por los que se lo acusó ante el Poder Judicial, en ese supuesto el presidente que ha cesado en funciones puede obtener el beneficio de la pensión vitalicia. Ese no es el caso del señor Fujimori. El otro supuesto es en que el señor que ha sido acusado constitucionalmente y que tiene una sentencia que no es precisamente absolutoria y por lo tanto se declara que no es inocente sino culpable, esa suspensión puede llegar a tener carácter indefinido si es que ocurre que se lo declara como responsable, se lo declara culpable y se le aplica una condena. Correcto. Ese es el supuesto del señor Fujimori. Entonces, a partir de esta lectura, hay quienes afirman que la suspensión no puede tener carácter indefinido. Sin embargo,
lamentablemente, dado que la ley solo señala que se suspende el trámite y el beneficio de la pensión vitalicia cuando existe un proceso judicial, el mismo que solamente puede concluir en la absolución si es que el presidente acusado es declarado inocente. En ese supuesto, el presidente sí puede percibir la pensión vitalicia. Ese es el supuesto de la ley, que el presidente sí puede percibir una pensión vitalicia únicamente si es que la sentencia del Poder Judicial lo declara inocente. ¿Por qué? Porque el supuesto detrás del cual se prevé la suspensión del beneficio de la pensión vitalicia al expresidente, el supuesto es que existe responsabilidad y existe condena. Lo que se quiere evitar es que un expresidente de la República acusado y condenado tenga un beneficio que solamente debe asistirle a el expresidente que es inocente de cualquier tipo de infracción o de delito. Ese no es el supuesto del señor Fujimori. Entonces, desde el punto de vista material, desde el punto de vista sustantivo, esa es la situación y ese es el estatus que, a mi juicio, le corresponde al señor Fujimori. Solo para hablar clarísimo al público que nos escucha. A ver, ¿le toca o no le toca la pensión vitalicia al expresidente Fujimori, tal como usted lo ha explicado? Por las razones que te acabo de precisar, sí, Jesús Miguel, no le corresponde. Sin embargo, todos conocemos que luego del pedido que presenta el señor Fujimori el día 29 de abril del año 2024, ha existido una decisión de órganos administrativos del Congreso que ha resuelto concederle la pensión vitalicia de manera unilateral, porque obviamente eso debió haber sido objeto de una evaluación a cargo de la mesa directiva, que en ese entonces era presidida por el señor Ponce, hasta el 26 de julio de este año. Correcto. Señor César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, conocedor del tejimaneje de lo que ocurre en el Congreso. Este órgano, esta oficina o este departamento administrativo, ¿no es cierto?, asesorado por los asesores correspondientes que dominan temas constitucionales, ¿tienen autonomía total? ¿Tienen autonomía como para decir libremente si le toca o no le toca? ¿Esto es así y se cumple? Mira, en principio, Jesús Miguel, hay un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque los beneficios que asisten al presidente de la República, además de la pensión vitalicia, son igualmente el otorgamiento de un seguro, el seguro que les corresponde a todos los congresistas, también le corresponde al expresidente de la República, tiene derecho a combustible y tiene derecho a una persona contratada bajo la modalidad CAS. Correcto. ¿Qué ocurre? Que en la legislatura 2016-2017, cuando era presidenta del Congreso la señora Luz Salgado, la mesa directiva del Congreso le otorgó al señor Fujimori combustible y una persona bajo la modalidad CAS. Ese es el caso concreto de lo que ocurrió con el acuerdo 78-2016-2017 de la mesa directiva presidida por la señora Luz Salgado. Entonces, si la mesa directiva es la que le ha otorgado 2 de los 4 beneficios adicionales que le corresponden a un presidente de la República que ha cesado en el cargo, y el órgano competente ha sido la mesa directiva respecto de beneficios de inferior jerarquía a los de la pensión vitalicia, la pregunta es, ¿por qué en este caso no ha sido la mesa directiva la que igualmente, en aplicación de la ley 26.519, se pronuncia sobre el otorgamiento o no de la pensión vitalicia y más bien se ha tramitado el pedido del señor Fujimori para que lo resuelva el servicio parlamentario? Esto a mí me parece que es un exceso. No sé si ha habido usurpación de funciones o si es que ha habido una solicitud para pagar algún tipo de favor por haber asumido algunos de los más altos cargos en el servicio parlamentario. A mí no se me ocurre ninguna otra manera
de poder entender esto, porque el órgano competente debió ser la mesa directiva. La mesa directiva. Y se están lavando las manos. Sería la conclusión a la que yo podría llegar, Correcto, porque correcto. la mesa directiva es el órgano responsable de tramitar un beneficio que en este caso tiene carácter legal debido al estatus constitucional que tiene el presidente de la República del Perú. Correcto, don César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso. Muchas gracias por la aclaración, muy amable. Hasta la próxima. Buenas noches, Jesús Miguel. Buenas noches. Miren,